Ya estuvieron viendo la parte tributaria con el DOC, todo lo que es el tema de impuestos, tasas, contribuciones, lo que es derecho tributario sustantivo, material, ¿eso ya lo están viendo? Bien, perfecto. Bueno, entonces sí, nos queda solamente meterle a recursos. Si no me equivoco, cuando no habíamos tenido clases, creo que este tema yo les había dicho que lo vean, igualmente lo vamos a repasar. La idea es poder tratarlo, que no quede ningún tema sin ver. Pero bueno, casualmente con lo que ha pasado ayer en el Congreso, es un tema que está en boga como para charlarlo. Vamos a empezar. Como saben que encima me gusta a mí tocar temas actuales, ahí estamos. Bueno, recursos. Cuando hablamos de recursos, tenemos que tener presente, primero que todo, qué es lo que dice el artículo cuarto. Y el artículo cuarto ya lo hemos analizado bastantes veces igual, pero es importante que tengamos en claro cuál es la finalidad de este artículo cuarto. Como ustedes bien saben, habla de cómo se van a prever o proveer los gastos del Tesoro. Y en su composición, y con muy buen criterio, cuando este artículo fue incorporado en la Constitución de 1853, estuvo analizando el porqué del orden, cómo iban a ser instaurados. No es que es casualidad que se hayan puesto de esa forma. Ustedes saben, dicen, y primero establece los derechos de importación y exportación, después dice de la venta o locación de tierras, de la renta de correos, de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente imponga el Congreso, y del crédito público. Así es como se compone el artículo cuarto de la Constitución Nacional. Como ustedes bien saben, los derechos de importación y exportación figuran en primer lugar porque solamente con la recaudación de los derechos de importación y exportación ya debería ser suficiente como para poder autoabastecer todos los fondos del Tesoro. ¿Por qué se incorporan las demás cuestiones? Bueno, justamente como para acrecentar, aumentar, ya sea el PBI o un superávit de la balanza comercial. Fíjense que tenemos lo que es la venta y locación de tierras, la renta de correos, después vienen las contribuciones agrupando todo, ¿no? Impuestos, tasas y contribuciones, y después lo último viene el crédito público. Ahora, parece que de todo esto, al día de hoy nosotros estamos haciendo caso omiso a lo primero, lo segundo, a lo tercero, y estamos queriendo tirar del carro con las contribuciones y con el crédito público, porque ya no sabemos de qué forma más renegociar la deuda y ya no sabemos qué impuesto más inventar de los 165 que tenemos como para poder seguir financiando el déficit fiscal que tenemos. Entonces, fíjense que cómo se ha desvirtuado y cómo de un artículo solo parte el eje de cómo debería estar diagramado el modelo económico de Argentina y de qué forma deben proveerse los gastos del Tesoro. Solamente con el artículo cuarto ya sabemos cómo deberían estar conformados los recursos que vienen a alimentar y ser el puntapié inicial para ver los abanicos y las posibilidades que tiene el país para poder adquirir riqueza, para adquirir estos recursos. Bien, vamos a ver un poquito de tributario muy por encima porque no me quiero meter esto en el tema del DOC, pero cuando hablamos de recursos sí o sí tenemos que hablar un poco de la parte tributaria. Como ustedes saben, los tributos son prestaciones, comúnmente son en dinero, que el Estado exige por su poder de imperio sobre la base de su capacidad contributiva en virtud de ley para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines. Ahora, me gustaría analizar un poquito el tema este de la definición y llevarlo a lo que está pasando el día de hoy, porque la verdad esto no tiene ningún sentido si no bajamos línea a la realidad que estamos viviendo cotidianamente, ¿no? O sea, yo creo que no me gusta a mí explicar los temas desde lo teórico, que quede como un fundamento, no, vamos a analizar lo que estuvo pasando ayer. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Bueno, se aprobó un aporte solidario, que según ellos dicen que es aporte, pero no es aporte porque no es posible que uno lo pueda llegar a decidir si lo quiere o no lo quiere. No podemos estar a favor, podemos estar en contra de si tienen que pagar más los que más aportan, eso va en discusión, pero vamos a analizar desde lo positivista, o sea, ¿qué es lo que dice la Constitución sobre esto? Primero, no es un aporte, es un impuesto. Ustedes saben que dentro de la categoría tenemos impuestos, tasas y contribuciones, que ya han visto lo que es cada una de las cosas. No existen los aportes acá. Que el Estado exige por su poder de imperio, ¿por qué? Porque el Estado,
justamente cuando uno está enrolado en un determinado hecho imponible, que algunos me han preguntado qué era el hecho imponible. El hecho imponible es la condición que ustedes tienen que tienen que hacer frente a ese tipo de impuesto determinado. Por ejemplo, acá que la tengo a Yelena en pantalla, Yelena es monotributista clase A y yo soy monotributista clase D, supongamos. Entonces vamos a pagar distinto porque estamos enrolados en un hecho imponible distinto. Nuestra capacidad contributiva es distinta porque ella es monotributista clase A y yo soy clase D. Entonces, en base a cómo son las contribuciones equitativas y proporcionales, en base a lo que cada uno percibe, es donde se viene a llevar a cabo esta tributación que el Estado te exige, porque vos no podés decidir si querés pagar o no querés pagar. Supongamos que lo que pasa el día de hoy es algo excepcional, que bueno, muchos son de baja monotributo porque realmente no lo pueden pagar y no pueden hacer frente a ese gasto. Entonces, tampoco es que se hace un control tan extensivo de quiénes pagan y quiénes no. Pero donde la FIP te pone el ojo, más vale que tengas un buen contador. Entonces, en virtud de ley, ¿por qué? Porque acá partimos de una base, que es el derecho romano, nullum tributum sine lege, y esto lo mechamos con el artículo 19, principio de legalidad. Es decir, cualquier impuesto que va a ser exigible tiene que ser en virtud de ley. Pero los impuestos tienen algo muy interesante, que lo podemos encuadrar en el artículo 75, inciso tercero, es decir, porque los impuestos son coparticipables, y como son coparticipables y tienen que ser determinados por una ley especial, tienen que ser aprobados por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. No es, por ejemplo, cuando se analiza el presupuesto o alguna ley común que se requieren los 2/3, se necesita más uno. Acá es mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Vamos a leer 75, inciso tercero. Estas son cosas que no ha dicho nadie en lo que fue los análisis que han hecho las exposiciones de ayer en el Congreso de por qué estaban a favor o por qué estaban en contra. Al menos escuché que hizo una referencia al respecto, de la cual no comparto tanto, pero tengo que decir que la verdad hizo mucho énfasis en la parte constitucional, fue Graciela Camaño. Como les digo, no estoy muy a favor de las cosas y la forma en que se ha manejado cuando estaba en el Consejo de la Magistratura, pero hay que reconocer que le hizo bastante énfasis a esto. Dice el artículo 75, bueno, partimos del inciso segundo, porque ¿qué es lo que dice? ¿Cómo son las contribuciones directas e indirectas? Acá hablamos de las contribuciones directas por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la nación. Si es en todo el territorio de la nación, estamos hablando que son coparticipables. Son coparticipables, nos vamos al inciso tercero. ¿Y qué es lo que nos dice? Establecer y modificar asignaciones específicas de recursos coparticipables por tiempo determinado, por la ley especial aprobada por la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Entonces, no se puede votar como hicieron ayer, tienen que estar todos de acuerdo. Porque la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara. Lo dice expresamente la Constitución en el artículo 75, inciso tercero. Entonces, en este caso, en virtud de ley, tiene que ser una ley que requiere una mayoría determinada, una mayoría especial para tratar en este caso puntual. Y bueno, para cubrir los gastos que le demanda el cumplimiento de sus fines, eso es muy amplio, es un término muy, muy vulgar al respecto. Bien, acá yo hice una breve descripción, una pequeña evolución histórica. Decimos que desde la antigüedad tenemos que en Egipto se imponían gravámenes al consumo. En Grecia con Pericles a las rentas, en Roma con Julio César impuestos a la aduana, y así las necesidades financieras de los estados eran satisfechas por los súbditos y de los pueblos vecinos. Las revoluciones inglesas, francesas y norteamericanas tuvieron origen en el tributo. Como ustedes saben, las grandes revoluciones fueron motivo por el cual tuvieron como origen la cosa tributaria. Ustedes saben, la de Estados Unidos, 1776, la famosa rebelión del té. ¿Aumentás el impuesto? Listo, plum, va a vaciar la bodega, anda a buscar el té al agua, le dijeron a los ingleses. Y ahí, revolución norteamericana. Con la francesa pasó lo mismo, con los impuestos que le imponían los cleros y los nobles. Sin ir más lejos, la declaración de la Carta Magna en 1215, cuando lo fueron a apurar al rey Juan Sin Tierra, le pusieron la espada de la panza y le dijeron: me firmás la declaración de la Carta Magna. Un antecedente, un eje troncal que nosotros hemos receptado para tomar muchos de los principios que tenemos hoy en día en nuestra Constitución, que después han ido mutando con lo que es el tema de Bill of Rights, la Carta de los Derechos de Estados Unidos. Todas esas cuestiones han ido que la cuestión impositiva y tributaria
vaya teniendo un poco más de sentido, porque antes había confusión patrimonial entre el dinero que era del pueblo y el dinero que pertenecía al rey. O sea, lo que es del pueblo, dadle al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, decían. Bueno, tal vez en una comparación un poco más lejana es un poco lo que pasó en Chile ahora. Tal vez por un aumento pequeño de algo revolucionó al pueblo y hoy se llega a un cambio en la Constitución súper importante para lo que es el país, pero fue en base a esto, a un descontento social, en una suba del valor, creo que era del boleto, si no me equivoco, algo como que parece re pequeño y que derivó en una explosión social. Es que nosotros o sea, no sé por qué el argentino es tan pasivo en este tipo de cuestiones, porque, a ver, nos están afectando el bolsillo de todos, o sea, la verdad que yo no lo entiendo. Pasó hace no mucho, no me acuerdo si fue con el gobierno de François Hollande en Francia o con Macron, que habían aumentado, no me acuerdo si fue 30, 50 centavos la banana. Nadie compró banana por 2 semanas, tuvieron que bajarla de vuelta. Entonces, ustedes dicen, bueno, es algo ínfimo, no, no importa, pero así se empieza, porque primero te meten 50 centavos, después te aumentan 1 euro, después 2 euros, y después querés ver ahí. Y bueno, pero nosotros no, la verdad que hemos sido muy pasivos, hemos aguantado muchas cosas, y creo que hoy en día ya la sociedad ha demostrado un descontento tan grande, pero creo que la historia en eso nos da la razón. A ver, no hubo ningún impuesto por tiempo determinado, tenemos 165 impuestos, es una locura. Esto lo hemos dicho cuando analizamos la bolilla 9 de lo que es la parte de finanzas. Tenemos la misma cantidad de impuestos que en Suiza. Perfecto. ¿Tenemos los servicios de Suiza? No, yo tengo que, para tener una buena educación, mis padres me mandaron a un colegio privado donde iba a aprender inglés, donde iba a aprender alemán. Alemán no aprendí nada, pero bueno, lo tenía. Uno tiene la obra social paga y uno contrata seguridad privada cuando va a entrar el auto porque tiene miedo de que te venga. Y bueno, tenemos servicios privados porque los servicios públicos son deficientes. Entonces, como los servicios públicos son deficientes, pero me cobras impuestos como si estuviera en Suiza, dame los servicios públicos que tiene Suiza. Si no, bajame los impuestos, es tan simple como eso. Si vos querés que yo viva del Estado, o que por lo menos vaya a usar los servicios del Estado, por lo menos garantizame calidad y eficiencia, que es lo que nos deberían dar por lo que dice el artículo 42. O sea, y acá vuelvo a remitir a una frase que me dijo una vez el doctor Sapsay, no sé si lo llegan a conocer, pero es excelente, vayan a ver, tiene un canal en YouTube que el tipo explica, es un constitucionalista de la hostia, yo estoy cursando con él un posgrado en la UBA ahora sobre Derecho Constitucional, y vamos a tener una charla el 31 de este mes que vamos a hablar del impuesto a las grandes fortunas justamente, así que va a ser muy interesante. Después les paso la data para que se metan porque ustedes que están más empapados en el asunto van a entender un poquito el vocabulario que vamos a manejar. Voy a tratar de que sea algo llano, pero lo jurídico nos va a salir de adentro, así que no nos va a quedar otra. Y él me dijo una frase que yo no me lo olvido más: la Constitución es un catálogo de ilusiones, porque los artículos que están reflejados, o sea, cuando uno los ve y viene de afuera, lo analiza y dice, esto funciona bárbaro, y te das cuenta que en realidad se cansan de atropellar la Constitución, no les importa nada, y uno, la verdad que no es que puede ir por la vida, sino porque la Constitución Nacional dice que el artículo, sí, sí, flaco, pero acá las cosas se manejan distinto. Profe, yo no sé si Sí. tiene algo que ver, pero ahora estoy viendo una serie que es The Crown y todo el tiempo están, bueno, en una temporada sobre todo están defendiendo un montón la Constitución, como que todos defienden la Constitución y a mí me llamó un montón la atención eso, de cómo, no sé si será ahora sí, pero cómo se defiende por sobre todas las cosas en un país la Constitución. Es que la Constitución es justamente nuestra carta magna, es nuestra ley suprema, es el ordenamiento jurídico por excelencia que nos rige. Son 129 artículos que nos dan un panorama de cómo tenemos que manejar. Son pautas de convivencia, reglas de conducta. Pero parece que eso acá no se aplica. Cualquier cosa que a ustedes les pase, tiene su sustento y su fundamento en la Constitución Nacional. Cualquier cosa, lo que ustedes quieran, les puedo asegurar que lo tienen acá. Está tan bien redactada la Constitución, pero ¿qué pasa? Se ha empezado a meter mano de a poquito. Como ustedes saben, el Código Civil, el viejo que le había hecho, Vélez Arfiel. El Código Penal, Carlos Tejedor. La Constitución Nacional, sí, la habrá hecho Alberdi con aportes de Gorostiaga, pero después se ha ido metiendo mucho mano. Lo que fue la reforma del 49, después lo que fue la del 53, se han ido modificando constantemente, la del 94, y se ha metido mano tantas cosas distintas que es como que tenés un cambalache terrible mezclado, que por un lado tenés un 75 inciso 19, que te habla de proveer lo conducente al desarrollo humano, el progreso económico con justicia social, o sea, progreso económico y justicia social, me está mezclando dos cosas completamente distintas. Entonces, es como que
termina siendo algo tan, ahora, con muy buen criterio, por ejemplo, lo que fue el tema de la habeas corpus y la reforma del 94, eso fue excelente, el derecho a consumidor al medio ambiente fue una incorporación excelente, la figura del jefe de gabinete, la verdad no sé ni para qué la pusieron, porque desde el 94 hasta ahora no hay ninguno que me haya sorprendido con la función que ha tenido, solamente controlar a los distintos ministerios, pero qué sé yo, no lo considero tan trascendental por el trabajo que hacen. Entonces, como que hay cosas que estuvieron bien y eran necesarias y otras que no tanto. Qué sé yo, a mi criterio, yo instauraría o regularía tribunales constitucionales que se encarguen de abocar y analizar cuando hay una violación directa a la Constitución Nacional. Porque ustedes tienen que los jueces de la Corte, le tenemos a Lorenzetti, a Rosati, Rosenkrantz, Maqueda, Icton, les llega más de 10.000 causas al año. Entonces, ¿ustedes piensan que los tipos pueden resolver 10.000 causas al año? Pero claro, como uno, no sé si esto lo habrán visto, pero por medio del artículo 14 de la ley 48 se reserva el caso federal y llegas a la Corte siempre. Entonces, claro, ante cualquier motivo llegas a la Corte, o sea, no hay un filtro que pueda decir qué casos se pueden llegar y qué casos no. Entonces, como no hay un filtro, tendrá que haber tribunales que se dediquen solamente a los hechos constitucionales como hay en otras partes de América Latina. Una de las cosas que también estoy viendo con el posgrado que encima tengo la suerte de tener un tipo como Orteaga, que es el prosecretario de Rosenkrantz, y el tipo también nos va contando la forma en que se maneja adentro, y la verdad que ustedes dicen, es muy complicado que los tipos se puedan abocar tantas causas, porque prácticamente están saturadas. Pero ¿qué pasa? Es parte de dilatar el proceso. Porque ¿qué hacen? Apelo, recurso de queja, recurso de aclaratoria, recurso... Y así van dilatando, y bueno, llega un momento que van a terminar llegando. Porque como a todos se le puede encontrar un sustento y un fundamento constitucional, no hay algún filtro. O entras por norma, pero bueno, acá inconstitucionalidad, inaplicabilidad. Entonces, nulidad. Por algún motivo siempre vas a llegar. Entonces, si no hay un filtro, es imposible que podamos tener una justicia que sea mucho más eficaz y poder garantizar la celeridad y un principio correcto de la economía procesal. Sumado a que los jueces de hoy en día no son positivistas, no analizan los hechos e interpretan el derecho como lo debería ser, sino que analizan la naturaleza política de los casos y no la naturaleza jurídica. Es otro problema muy grande que tenemos. Te fijas con lo que pasó en el último fallo del traslado de los jueces de Brugula, Bertuzzi y Castelli, fue como un no pero sí. O sea, van a seguir, pero se va a ver una designación que va a ser el Consejo de la Magistratura y cuando se haga se van a desplazar. O sea, como que no es conforme ni un lado ni al otro. Entonces, como que decís, dale, muchachos, o sea, supuestamente ustedes son un órgano independiente, tienen que impartir justicia, son el último. Claro, son el último estadio que uno llega, su palabra es la última y me dan un gris. Se desplazan, pero no. Entonces, así no se puede. Pero bueno, esto la verdad que viene desde el 1946. No me quiero derivar en eso porque nos va a llevar a otra clase entera explicar todo el origen y toda la evolución que va teniendo la Corte en estos años. Bueno, pero cuestión que hay una pequeña evolución histórica y esto desencadena en que todas las grandes movilizaciones que se han dado fue por aumento de las cargas impositivas y tributarias. Me faltó poner... ¿puedo hacer una modificación acá? Si quiero poner entre paréntesis menos Argentina. No puedo modificar, es un PowerPoint, bueno, después se lo modifico. Vamos a la clasificación. Bien, tenemos clasificación económica por su origen. Acá, por su origen, saco una flechita y tenemos provenientes de liberalidades, originarios y derivados. Empecemos con la económica. Entonces, ¿cómo pueden ser? Acá ya pasamos a hablar del tema de los tributos, pueden ser ordinarios y extraordinarios. ¿Esto lo vieron ya o no? Perfecto. Dentro de los ordinarios, son los que percibe regularmente por el Estado, o sea, los impuestos, tales como lo conocen. Y los extraordinarios son los percibidos excepcionalmente por el Estado. Por ejemplo, como la deuda pública, podemos poner entre paréntesis el aporte solidario a las grandes fortunas, porque según ellos es extraordinario, así que acá podríamos agregarlo en los paréntesis, agregar este aporte. ¿Las tasas, profe, también son ordinarios? Las tasas son ordinarias, sí, porque es algo que uno tiene que pagar regularmente, claro. Por ejemplo, que se ha nombrado barrio y limpieza, todo lo que puede ser considerado en pos o en aporte al mejorar la calidad de vida de las personas, sí.
Y de contribuciones tenés, por ejemplo, los aportes jubilatorios que uno hace, que también lo disfrazan de aportes, pero cuando vos tenés que hacer una equivalencia de cuánto es lo que recibís a la hora de jubilarte y cuánto es lo que te sacaron, decís, bueno, con eso me hubiera comprado 4 casas. Extraordinario puede ser el impuesto país. Si lo llegan a sacar, sí. En teoría, si todo lo que sea de carácter extraordinario que venga por un tiempo determinado, por ejemplo, acá pusimos deuda pública, que es el caso más, que lo podemos ver reflejado más palpable, porque se pide por un tiempo determinado, es una forma con la que el Estado adquiere recursos, pero se supone que eso después lo devuelve, no es que está todo el tiempo adquiriendo deuda pública. Esto, convengamos que es de manual, ¿no? O sea, sabemos que en la realidad esto lo podríamos en ordinarios, pero bueno, dentro de lo que se puede determinar como una clasificación, el tema de pedir deuda pública o crédito público es una forma, digamos, de recurso extraordinario que encuadra dentro de los denominados del artículo 4º de la Constitución, que si ustedes encima lo leen dice que tiene que ser solamente en circunstancias excepcionales o de urgencia, no me acuerdo bien qué palabra utilizaba el artículo 4º. Entonces como que tampoco lo avala para que se pueda hacer siempre, o sea, más extraordinario te lo ponen porque te dice en un principio de última ratio tenés que pedir el crédito público o la deuda pública. Pero bueno, acá lo utilizan como para que el otro gobierno que viene refinancie, ¿viste? Arreglate vos. Yo la pido, la uso y después, bueno, vos manejate. Pero sí, podría llegar a ser el impuesto país en el caso de que, como ya te digo, lo quieran poner de forma extraordinaria. Pasa que en este país nunca sabemos. Bien, y por su origen tenemos los que son provenientes de liberalidades, los originarios y los derivados. Los provenientes de liberalidades, ya un poco lo dice la palabra, son los que percibe el Estado gratuitamente y no hace uso de su poder de imperio. O sea, acá no te exige el Estado que vos tengas que hacer frente a ese pago por estar enrolado en un hecho imponible determinado en base a tu capacidad contributiva. Por ejemplo, el caso de las donaciones, las regalías, los subsidios. Esto puede pasar mucho generalmente en otros países cuando hay una catástrofe y vienen otros países a darle tipo de apoyo, donaciones, como para que puedan llegar a recibir un tipo de apoyo económico sin obtener nada a cambio, sin pedir algún interés a modo de compensación por ese aporte o donación hecha. ¿Alguien quería decir algo? Bien. Subvenciones de Estado a Estado, de Estado a provincia, de provincia a municipio. Esto vendría a ser, por ejemplo, tratados que se puedan llegar a hacer, que en realidad es completamente absurdo, porque sabemos que la libre circulación entre provincias también establece la Constitución. Entonces, pero bueno, como ustedes saben, hay impuestos que son nacionales, provinciales y municipales. Ahora, por ejemplo, qué sé yo, me pongo a pensar, esta cuestión que quieren poner ahora del previaje, de que vos pagás y arreglás con el lugar a donde vas y te reintegran el 50%, bueno, es una forma de subvencionar, una forma de que vos podés ir a gastar a otro lugar y en cierta forma ese lugar a donde vos vas, esa provincia determinada, ese municipio, hace una especie de retribución, es decir, es una campaña subvencionada para poder alentar un poco más lo que es el turismo en estos momentos. Entonces se podría llegar a encuadrar dentro de lo que es el término de subvenciones, como las liberalidades, porque no busca obtener nada a cambio. Como que vos haces el viaje, que ahora también lo están poniendo para alquilar de las carpas, si van a una agencia, entonces te hacen un reintegro, es una especie de subvención del 50% de la mitad, justamente como para alentar o para paliar un poco lo que fue este año en general. Por eso te Aparentemente dice, tiene sí. buena repercusión. Mi papá anda en el rubro de lo que puede ser la hotelería y eso, y se dice como que hay buena repercusión, por lo menos para Mar del Plata, que vivimos un poco de eso, ha servido un poquito. Y yo creo que esto debería haberse implementado desde hace mucho antes. O sea, Mar del Plata, Argentina, tiene unos lugares hermosos para conocer, y esta forma de que a vos te motiven, te alienten, te incentiven a viajar, está bueno. Que lo haga la gente en un momento donde estamos siendo todos azotados porque seguimos todos por la pandemia. Imagínense si lo hubieran hecho hace un par de años antes. O sea, qué distinto sería. Pero bueno, parece que las ideas vienen cuando estamos prendidos fuego. Como te digo, lo veo bárbaro esto. Bien, esos dentro de lo que son los provenientes de liberalidades. No los exige el Estado por su poder de imperio, sino que no busca una retribución por estas donaciones, regalías que recibe a cambio.
Vamos a los originarios, que tal vez son los más conocidos. Provienen de bienes patrimoniales del Estado o de diversos tipos de actividades productivas realizadas por este. Y acá tenemos, por ejemplo, renta de bienes con dominio público o privado, concesiones que se puedan entregar a otras empresas, tarifas cobradas por servicios públicos, por ejemplo, lo que era Entel, la empresa de telecomunicaciones, o recursos de empresas estatales, por ejemplo, IPF, Aerolíneas, ya que puse Vicentín entre signos de pregunta, pues te lo he hecho el cuatri pasado, y la verdad que todavía sigue medio en la nebulosa a ver qué pasó con ese tema. Pero bueno, acá básicamente lo que apuntamos seguimos hablando de las formas que se pueden adquirir recursos. Dijimos, lo primero proveniente de liberalidades, que sean por medio de donaciones, por medio de regalías. Los originarios, acá todavía no viene a participar el contribuyente, eso va a estar en derivados, sino acá lo que viene a jugar es las concesiones que puede entregar el Estado, las tarifas que cobre por los servicios públicos, porque eso obviamente ellos tienen algún rédito por esas tarifas que cobran, o los recursos que obtienen de las empresas estatales. Pero bueno, ustedes se ponen a pensar, en Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, un déficit de 570 millones de dólares tuvo para este año y se prevé que para el año que viene va a ser de 900 millones de dólares. Y vos decís, ¿te sirve mantener una empresa tan deficitaria? Una privada ya la cerraba. Claro, exactamente. Entonces ya está. O sea, si ves que no te está arrojando números positivos, no la quieras seguir bancando, porque eso lo seguimos bancando nosotros. O sea, sale de los impuestos. Para financiar estas empresas deficitarias, las terminamos pagando nosotros. Fíjense, por ejemplo, ahora que estaba tocando mucho el tema de lo que pasa con las jubilaciones. Y para mí las AFJP, bien pero mal, funcionaban de una forma mucho mejor de lo que funciona ahora el ANSES. Pues incluso sabemos que se ha tocado parte del ANSES para financiar el gasto público. O sea, ¿por qué yo no puedo ahorrar lo que se me canta? ¿Por qué me tienen que decir a mí cuánto tengo que ahorrar yo? Creo que estamos un poco grandes como para saber cuánto queremos ahorrar, de qué manera queremos ahorrar, y después hacer uso de esa plata el día de mañana. O sea, si nosotros no nos descontaron nada, bueno, prefiero ahorrar yo el 15%, el 20% de mi sueldo, y déjame que mantenga yo una distribución si lo quiero hacer. Pero acá no. Nosotros te obligamos a cuánto es lo que tenés que ahorrar, y después te damos lo que consideramos sin contar la devaluación, ni la actualización, ni la inflación. Entonces, yo es como que la verdad, con lo que son las empresas estatales, estoy un poco reacio porque no hubo ni una sola, ni hablar de Chicone, no hubo una sola que haya arrojado algún beneficio que uno diga ahí, la verdad que sí, es increíble, qué bien que ha funcionado esto. ¿Por qué? Porque, bueno, como ya hemos visto, cuando uno trabaja o quiere explotar algo que no es suyo, que no le influye una ganancia, si me va mal, bueno, está bien, total, no es plata mía. O sea, ¿qué problema hay? Es muy fácil querer hacer negocio con plata ajena porque no tenés riesgo. Y vos al no tener riesgo de pérdida, haces los despilfarros que quieras o los manejes que quieras. Porque vos podés tener alguna pérdida, alguna fuga, ponerle que no te dé los números por alguna venta determinada. Pero 570 millones de dólares. Bien. Y los deriva. Sí. Una pregunta, perdón. De los originarios, el que es de las rentas de bienes que hablan de concesión, ¿sería, por Sí. ejemplo, lo de Mogotes acá en Mar del Plata? Una cuestión así sería, que es como de la provincia y municipal, que, digamos, tienen la concesión empresas privadas y las explotan, o nada que ver. El Torreón, por ejemplo. El Torreón de Monje está concesionado. Nos entrega una concesión, por ejemplo, que la tienen unos que son conocidos míos que fueron conmigo a la facultad, los Parato. Ellos tienen la concesión del Torreón y creo que la adquirieron por 40 años más, por ejemplo. Entonces, en ese caso decís, bueno, quiero determinado lugar. Bueno, entonces arreglás las concesiones por tantos años y de esa forma vos te encargas de poder explotar, en los buenos términos de la palabra, todos los beneficios que tiene, porque tienen el Torreón, tienen el restaurante, tienen abajo para hacer salones de eventos, tienen la playa, tienen un montón de cuestiones que pueden llegar a utilizar, y se hace generalmente un cálculo matemático y una evaluación económica de cuánto es lo que aproximadamente se puede llegar a obtener, como para saber cuánto es lo que se va a entregar a modo de concesión y el precio que se va a estipular. Pasa que ellos me contaban, este es un año medio atípico, porque por ejemplo, estuvieron pagando al guardavidas en la playa y la playa estaba cerrada, o no saben qué va a pasar en el verano. Entonces, uno hace un cálculo matemático, pero este año no te permitió abrir 6, 7 meses, entonces como que en ese caso hay que juntarse a negociar de vuelta, porque la concesión, lo que nosotros planteamos en un momento, hoy en día los términos con los que nosotros nos afrontamos son otros. Pero una concesión sería, por ejemplo, algo así, para que te des una idea.
Bien, y dentro de los derivados tenemos, el Estado los obtiene ejerciendo sus poderes soberanos, proviene de los particulares y es imprescindible el mandato legal. Este es el que todos conocemos, los famosos impuestos propiamente dichos. De los tributarios tenemos los impuestos, tasas y contribuciones, la categoría clásica, los que provienen del crédito público, y acá sí tenemos los que se pueden llegar a obtener por medio de una deuda que uno puede pedir a un organismo internacional. Las multas y sanciones de carácter pecuniario, aquí están las que te ponen por estacionamiento medido, la fotomulta, bueno. El otro día estaba hablando con un amigo, me dice, me llegaron como 85 lucas de multas y por hablar por teléfono, 12:30 de la tarde en Italia, y yo qué sé, estaba hablando a las 2:30 el 15 de abril en Italia, o sea, incomprobable. Pero bueno, ellos te meten, ¿viste? Después anda a reclamar. Multa y sanciones de carácter pecuniario, y por último ingresos de tesorería. Acá vienen lo que son las letras y títulos públicos. Acá vienen a formar, digamos, todos los bonos que emite el gobierno. ¿Viste? El otro día habíamos hablado de este supuesto bono que estaba sujeto a la inflación, que era en pesos, ¿viste? Ya no sabían de qué manera disfrazarlo más al pobre billete para que la gente lo quiera. Estos forman parte de todo lo que es el conjunto de los derivados. Entonces, clasificaciones, acá tenemos, recuerden, por un lado, las económicas y por su origen. Económicas, ordinarios, extraordinarios, por su origen, provenientes de liberalidades, originarios y derivados. Estudiense bien este cuadrito porque lo voy a preguntar. Así como lo expliqué, fácil, sencillo, alguna definición, no es más que esto. Y tenemos otros que son los recursos mixtos o monopolios fiscales. ¿Qué vendrían a hacer estos? El Estado puede monopolizar determinados productos y venderlos a mayor valor que el de costo, por lo que obtiene una ganancia comercial, más el excedente, que se considera tributario. Por eso se habla de recursos mixtos, ya que en parte son patrimoniales y en parte tributarios. Y acá el ejemplo más claro es el tema de los casinos. ¿Por qué? Porque hay casinos que pertenecen, por ejemplo, al municipio o que son de la provincia, pero que obviamente a la vez arrojan una ganancia. Entonces, de esa forma se obtiene por un lado los recursos, pero por otro lado, ese tipo de establecimiento forma parte del Estado. Entonces, viene a conformar dos cuestiones puntuales. Por un lado, proporcionar ingresos discretos, pusimos acá, y establecer una actividad con fin de lucro, pero claro, muchas veces cuando vos ganás, de eso que a vos te van a pagar, te sacan impuestos. Entonces vos indirectamente, cuando estás yendo al casino a jugar, si vos ganás, estás tributando. Porque parte de lo que vos estás jugando, obviamente que eso se te va a descontar de lo que vas a ganar, implícitamente. Por eso es que viene a formar parte de lo que es el mixto. Vos vas al casino, vos jugaste, te divertiste, pasaste en ganaste, cuando vas a cambiar, a canjear el cheque, ya te están descontando parte de los impuestos que vos tenés por haber jugado. Vos salís contento porque ganaste 1.000 pesos y pusiste 200, pero también te abrochó el Estado de ese lado. Y por otro lado, hace parte de lo que es el monopolio por tener ese determinado establecimiento. Si no me equivoco, había, bueno, hace varios meses que no voy, pero el año pasado, si no me equivoco, había problemas y había carteles hasta en Miramar de que querían cerrar el casino porque no lo podían mantener. La verdad no sé en qué ha quedado eso, pero hay varios casinos, juegos de azar, loterías, que son municipales o que son provinciales, y funcionan de esta manera. Muchas que tienen una administración buena y otras no tanto. Por ejemplo, no sé si han tenido posibilidad de ir a lo que es la del Tigre, es excelente, parece que estuvieran en Las Vegas entrando. Bien. Recursos de empresas estatales, el Estado se ha desempeñado en el sistema económico bajo distintas formas jurídicas. Estas son posibilidades que también tenemos de empresas que pueden ser consideradas mixtas. Y tenemos empresas que son del Estado, empresas del Estado y de economía mixta, o sea, hacen como un híbrido, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria o minoritaria. Yo creo que esto es lo que puede llegar a pasar con Vicentín, porque el acreedor mayoritario es el Estado. Entonces, seguramente termine presentándose en el concurso y haciendo un acuerdo con los demás acreedores como para poder comprar la parte que le corresponde a la empresa y poder hacérsela. Así como digo una cosa, digo la otra. Vicentín se presenta a concurso, o sea, también no estaba la empresa. Algo mal habrá hecho en sus números para llegar al punto que llegó de tener que presentarse a concurso. Ahora, lo que se discutía es la forma en que se quería proceder. Porque ya había un juez de concurso, ya estaba el síndico, ya se estaban armando las distintas categorías de acreedores donde se tienen que armar
las diferentes propuestas que se van a dar. Esto ya lo van a estudiar todo con Garabuso Jr. y la van a sufrir bastante, no se preocupen. Pero dicho muy resumidamente, acá lo que había pasado y el problema es que quería meter un juez que sea el que se encargue de desplazar al juez que ya estaba como interventor en el concurso, desplazar el cargo del síndico y decir, bueno, ya está, ahora viene el Estado y se encarga de poner toda la teca arriba de la mesa y zafamos a Vicentín de la deuda. Pará, o sea, no podés hacer eso todavía. Ya está iniciado el proceso, o sea, está bien que vos te quieras presentar como acreedor, pero en los Igual términos... algo así se puede hacer cuando estás en concurso, hay como una opción, digamos, tipo de arreglar con los acreedores, por decirlo de una manera. Claro, por eso te Para no digo, llegar, o sea, es tal lo vez que lo hicieron mal, seguramente... pero se podría hacer, digamos. Es lo que seguramente van a hacer, van a terminar arreglando Obvio. así porque... Fueron Pero, desprolijos, eso pasó. sí, claro. Pasa que fue muy chavista el expropiese. Como que eso, viste, hizo ruido. Esa palabrita no va. Entonces, suena feo, pero bueno, sí. si fuera un privado lo hace, paga y chao. Sí. Sí, no, yo creo que va a terminar pasando ahora cómo va a terminar Vicentín y cómo terminó IPF, cómo terminó Chicone, cómo terminó Aerolíneas. Ojalá que me equivoque, yo siempre soy optimista y quiero lo mejor para mi país, pero bueno, Esperemos que no. a los hechos me remito. Bueno, y ya después entramos en la parte de tributos, que esto ya lo han visto con el DOC, la clasificación, esto no sé si lo han visto, espera que acá tengo el cuadro, los nacionales, los provinciales, los reales, ¿esto lo vieron? Sí, ya lo vimos. Perfecto. Bueno, de recursos solamente eso. Una pequeña aclaración que me gustaría también mecharles con otros artículos constitucionales. Lo que pasó ayer también me generó algunas reflexiones muy interesantes. Como ustedes saben, el artículo 4 dice que los impuestos tienen que ser equitativos y proporcionales. Ahí ya tenemos dos principios fundamentales: principio de equidad y de proporcionalidad. Ustedes también tienen como concordante que el artículo 16 dice que la igualdad es la base del impuesto. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cómo? Si me está diciendo que los impuestos tienen que ser equitativos, y ahora me decís que la igualdad es la base de impuestos, o es equitativo o es igualitario, porque no son sinónimos, son dos cosas distintas. Entonces, ¿cómo viene a jugar esto acá? Bueno, primero tenemos que analizar el artículo 4. Como ustedes saben, depende la capacidad contributiva de cada uno de nosotros, que estemos enrolados en un determinado hecho imponible. Recién ahí, si yo soy monotributista clase B, y Sofía es clase B, y Ayelena es clase E, yo y Sofía que somos clase B, ahí sí la igualdad es la base del impuesto, porque los dos estamos en la misma categoría jurídica, en la misma categoría de tributo, de tributación. Pero Ayelena, como esté en otra, en ese caso no, a ese lo va a afectar distinta. Entonces, la igualdad es la base del impuesto una vez que viene a conjugarse el principio de equidad y de proporcionalidad. Esto también lo tenemos que relacionar con el artículo 17 de la ley confiscatoriedad, porque un impuesto que termina agravando por demás el patrimonio de cada una de las personas se considera que atenta contra el derecho de propiedad. Porque ustedes recuerden que la propiedad no es solamente la casa, sino todo lo que conforma nuestro patrimonio. La propiedad, como ustedes saben, tiene una protección en el artículo 17, y después del domicilio propiamente dicho habla el 18, pero de la propiedad que habla el 17 habla de todo lo que es de mi propiedad, no solamente mi casa, todo lo que me conforma, en especial el patrimonio. Entonces, un impuesto que termina siendo gravamen y termina cayendo en otro principio del derecho tributario, que es la doble imposición, porque estas personas que le van a poner este impuesto ya tienen que pagar un 2,5 de bienes personales, y ahora le quieren poner otro impuesto a los bienes personales. Entonces, Bueno, cae algo la doble... hablaban de eso, como que iban a plantear la inconstitucionalidad o iban a buscar la vuelta como de esa doble contribución o doble impuesto, como que ya aportaron ese pedacito, digamos. Es que sí, o sea, ellos ya por su capacidad contributiva, te puedo asegurar que no es poco lo que tienen que pagar. Acá, si no me equivoco, bueno, no sé, puedo decir el nombre de Mar del Plata, a quien afecta el tema por si acaso no lo voy a decir. Pero esta persona me decía que tenía 8 contadores, porque es una guasada lo que factura, viendo cómo le podían buscar la vuelta, porque por ahí se pagaba acá, pero se compensaba por otro lado, ¿viste? O sea, ya pagan una torta de plata. Tienen otra torta además, ¿no? Pero está bien, porque los tipos lo hicieron. A ver, yo no tengo drama con eso. Pero ya tributaron, no tienen por qué tributar de vuelta. Entonces, en ese caso, incurren en una doble imposición. Y violan el principio de doble imposición.
Entonces dijimos, artículo 4 de que hay proporcionalidad, artículo 16 de la igualdad ante la ley, artículo 17 de la no confiscatoriedad, que es atentatorio contra el derecho de propiedad, artículo 19 del principio de legalidad, y volvemos al mismo, no hay tributo sin ley, porque si no se cumplen todos estos requisitos, no puede llegar a establecerse un impuesto que vaya contra el 4, el 16 y el 17. Y después lo del 75, que hemos visto, el artículo 2, cómo tienen que ser las contribuciones directas e indirectas, y la coparticipación de los impuestos que viene a conjugarse con el 75, inciso 3. Que aparte otra cuestión que también se puso en debate, que esto yo no llegué a ver como ese proyecto de ley, pero decía que también era atentatorio contra el artículo 7º u 8º, no me acuerdo cuál era, del proyecto de ley, porque quien iba a determinar cuáles bienes se encuadraban en esta categoría de nuevo impuesto iba a ser la FIP. Pero, ¿cómo lo va a regular el Poder Ejecutivo? Por medio de un DNU, porque va en contra del 99 inciso 3, no puede regular en materia tributaria. Entonces, ¿cómo me va a determinar un ente unipersonal que forma parte del Poder Ejecutivo? Me va a decir cuáles son los bienes que me pueden llegar a afectar. Entonces, hay muchas cuestiones ahí de por medio que hacen ruido. Nada, entonces los tiro como un comentario. Por ahí puedo llegar a preguntarles que me relacionen estos primeros artículos, porque es interesante la forma en que viene a jugar la carga impositiva y tributaria. Está bueno que ustedes lo sepan, porque es un tema que está muy en boga, y ustedes, siendo estudiantes de abogacía, le van a preguntar, ¿y qué opinas del impuesto? Bueno, y ahí empiezan, porque el artículo 4, el 16, el 17, tiran y no le pueden pifiar nunca, quedan bárbaros. Bueno, chicos, creo que esto nada más. Cualquier duda que tengan, ya saben, me escriben, no hay ningún problema, me mandan un audio, cualquier duda que tengan, inquietud o lo que sea, saben que estoy para responder lo que necesiten. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Por favor, chicos. Bueno, gracias, profe. a ustedes. Gracias, Leandro. Hasta luego. Gracias, profe. Adiós.